Los bares fueron desde siempre mi refugio preferido, en los cuales podía consumir tiempo y espacio y solo pagar el café. En ellos viví circunstancias de las más variadas, encuentros, charlas, lecturas fugaces, festejos, momentos de reflexión, de creación, de introspección, de emoción, de euforia y de tristeza. Han sido mi oficina, mi estudio y mi taller, pero también mi ámbito terapéutico y lúdico. En definitiva, fueron lugares donde se sucedieron importantes momentos de mi vida. A veces de paso, otras haciendo tiempo y muchas por elección, he descubierto en sus rincones el lugar ideal para compartir momentos con amigos, hacer una pausa, encontrarme conmigo mismo o simplemente para observar. En los bares de Buenos Aires, en shopping, en playas, junto al río o en cuanta ciudad o pueblo estuve, encontré un lugar del cual apropiarme para vivir un instante de mi vida. En ellos descubrí una extraña alquimia entre la soledad y la compañía, donde cada uno comparte, sin compartir, la historia de su mesa. Un cortado en jarrito, por favor. Así como suelen comenzar estos momentos trascendentes, no por la magnitud de los acontecimientos, sino por la intensidad que me gusta darle a los mismos. Y así fue como mucho de lo vivido en estos ámbitos marcaron el rumbo de mi vida. Bienvenido al bar de la RZ. Pasá, elegí tu lugar, deja tus cosas y ponete cómodo. ¿Qué vas a tomar? ¿Un cortado en jarrito tal vez? Mira por la ventana. Observa a la gente que pasa abstraída, yendo de un lado a otro. Los autos, los colectivos, todo aquello que sucede allá afuera. Vos estás aquí adentro. Y por un momento, a salvo de esa vorágine que te lleva cada lunes a levantarte esperando que llegue el viernes. Permitite, al menos por una hora, participar con nosotros de las charlas, la música, las opiniones y de la calidez de este bar. Pero por sobre todo, date la oportunidad de descubrir en esta pausa que es el trayecto y no el destino lo que está en nuestras manos. La propuesta está hecha y el bar abierto. Nosotros ya pedimos y comenzamos a disfrutar del contado en jarrito. Dolce vita, this time we got it right. We're living like in a dolce vita. Gonna dream tonight. We dancing like in a dolce vita. We let the music on. Our love is made in a dolce vita. Nobody else than you. It's our last night. Buenas tardes, bienvenidos una vez más a este bar virtual de Contado en Jarrito que hacemos en la RZ, donde proponemos como cada miércoles hacer una pausa para encontrarnos con nosotros mismos. Hoy abrí este encuentro con la lectura de un párrafo del prólogo de mi libro Contado en Jarrito, en el cual planteo lo que han representado los bares para mí, por lo menos a lo largo de mi vida. Pero sin duda esos aspectos que voy enumerando, que son algunos de los tantos que tuvieron, no son exclusivamente míos, ni mucho menos, al contrario, son como un patrimonio de millones de personas, ¿no? Empezando por, es un patrimonio de los porteños, que tenemos tanta participación en los bares, de los argentinos, pero también de lugares del mundo, de distintas ciudades, de distintas sociedades, que encuentran en estos refugios un lugar ideal para interactuar con otros y, como digo siempre, con uno mismo. Tanto hablar desde el primer programa de los bares, del bar virtual de la receta, del contado en jarrito y de tantos aspectos diferentes que fui tocando siempre, creí que había llegado el momento de dedicarle un programa a los bares con mayúscula, que son en definitiva aquellos grandes protagonistas de mi vida, del libro, de este programa en sí,
y de la vida en sí de millones de personas, como digo, ¿no? Que a lo largo no solamente del planeta o de los distintos países, de las distintas ciudades del mundo, sino también a lo largo de la historia han vivido un montón de situaciones, vivencias, experiencias que se han desarrollado en estos ámbitos. Lo que pensaba hace unas semanas atrás era quién podía acompañarme para conversar, para poder aportar una mirada diferente a la que yo ya tengo con respecto a los bares. Y en esto de la casualidad o la causalidad que tiene a veces la vida, hace unas semanas atrás me sentí atraído por la difusión que me llegó a través de Facebook, creo, o Instagram, sobre un taller que había de escritura que se llamaba Pequeñas Historias de Bar. Y pese a que yo soy bastante reacio al tema de los cursos y de los talleres, me pudo más el título, me resultó mucho la curiosidad, me pareció muy interesante, me parecía que tenía mucho que ver con lo que yo vivo, con lo que yo estoy haciendo en este momento. Entonces decidí ir, participar, acercarme. Y bueno, tuve el enorme placer de conocer a Karina Migliaccio, que acá está acompañándome hoy, que es una experta en el tema de los bares, por decirlo de alguna manera. Y bueno, estoy realmente muy feliz y muy agradecido que me acompañe, porque la verdad que era un tema ideal para compartirlo con vos. ¿Qué haces, Karina? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes a todos. Entro en el bar virtual un momento, entonces. Sí, es muy diferente a quizás a tu vivencia, pero bueno, es lo que trata. Es más, le falta, yo le quería dar en algún momento un toque a esto de bar, ¿no? De traer café, de que ¿querés hacer un bar acá? Claro, vos pero querés bueno, tener tu negocio adentro de la radio. Dentro de la radio, pero bueno, de a poquito. Por ahora vamos armando el programa. Hubo muchos programas que se hacían desde bares. Desde bares. Por ejemplo, sí. Dolina, que estuvo desde la bodega del Tortoni, así que... Bueno, estas historias son muy lindas, ¿no? Porque la verdad que hay millones de cosas. Bueno, surgió en estas pocas semanas que hace que te conozco, que fuimos charlando algunas cosas y que bueno, la verdad que cada vez me iba involucrando más. ¿Por qué nos contás un poquito? A ver, vos tenés un bar que se llama Bar de Fondo. Sí. Que tiene, yo marqué algunas particularidades, estaba viéndolo y yo pensaba, digo, bueno, tiene un montón de aspectos internos el bar y externos que realmente hacen al bar como el recuerdo que uno tiene con esa imagen nostálgica, ¿no? Porque por un lado internamente tiene la ambientación, la iluminación, el equipamiento, el clima en sí, el patio, las mesas, las sillas, la barra, un montón de aspectos del típico bar, pero por fuera tiene también el aspecto del bar, porque está en un barrio, está en Palermo, está en una esquina, sí. El bar es de esquina, o sea, yo tengo el recuerdo del bar en la esquina, ¿no? Y tiene las mesas esas de chapa en la vereda, que me encantó porque realmente también me llevó a viajar un poquito en el tiempo, y a eso, bueno, sumaré el plus de el aspecto cultural, que quiero que un poco me cuentes vos sobre todo esto. Bueno, sí, primero también fue una casualidad muy linda encontrarte, porque yo no conocía la página Contado en Jarrito, que me parece genial el título. Aparte yo soy tomadora de cortado, siempre digo cortado y mitad, así que me pareció Contado en Jarrito, que es la poción justa para la literatura y para conectarse. Así que también fue una linda experiencia. Sí, como vos decís, yo tengo un bar que nació primero como una página, como un blog, se llama Bar de Fondo, y sigue funcionando como tal, porque también tuve el mismo impulso, la misma pasión por los bares y sentirlos, como vos describís en el prólogo, como refugios y como lugares en el medio de la ciudad que te amparan de algún modo. Y hace unos 4 años, casi 5, empecé a recorrer algunos bares notables, porque hay un listado de bares notables que una comisión de protección de bares dio a conocer a partir de 1998. Empecé con mi listita a ir tachándolos y a sentarme en una mesa y a escribir. Pues yo ya hacía en esos bares. En esos bares. Que después se amplió a cualquier otro bar que me gustara, porque yo creo que notable es un bar que a uno lo atraviesa de algún modo, más allá de que esté en una lista o no. Y como empecé a publicarlo en Facebook, eso empezó a crecer. Ahora son 24.000 seguidores que nos conectamos, que mandan impresionante, que la gente manda de todos lados fotos, anécdotas, recuerdos, y dónde van, como vos decís.
afuera, dentro de Argentina, en la misma ciudad. Y eso me parece que es muy enriquecedor. Y simultáneamente empezó como un poco mi búsqueda más hacia lo cultural. Yo soy licenciada en letras, así que empecé como a entretejer un poco el bar con otras actividades. Empecé a dar, por ejemplo, itinerarios, que después vos me dijiste que te comenté algo, itinerarios por los bares notables. Eso es, ¿cómo funciona el tema de los itinerarios? Que Empecé a planear. Yo soy una gran caminadora de ciudad. A mí no me pongas en una montañita porque no te camino 2 pasos, pero en una ciudad y recorriendo bares te puedo caminar todo el día. Entonces empecé a hacer recorridos de bares que me gustan a mí y armarlos por barrio. Entonces hace 2 años o 3, lancé el primer itinerario que era por San Telmo, que están muy seguiditos los bares ahí, sí, muy de corridos. Ahí tenés que caminar menos. Desde Parque, claro, ya entraste a todo. Desde Parque Lezama hasta la Poesía. O sea, desde el Británico y el Hipopótamo, que están enfrentados justo enfrente del Parque Lezama, hasta la Poesía, y me planeé, o sea, estudié sobre las historias de los bares y sobre anécdotas, y me inscribí como guía temática y armé el primer grupo. Y ya la gente conocía la página, ¿no? Digamos, y tuvo una buena repercusión. Y después empecé a hacer otros recorridos, por Boedo, por la City porteña, por las confiterías, desde la Plaza Congreso hasta las Violetas, a la noche, no sé, por los bares de Almagro, hace poco hice uno por la Avenida Corrientes. Bueno, y después también hice ciclos literarios, o sea, me pareció que la vida de los escritores está muy ligada a los bares. Sí, correcto. Y entonces hice 4 encuentros literarios que era cada autor en su bar. Entonces tomé a Cortázar en el Cortázar, a Borges en Saint Moritz, que es una confitería donde él iba a desayunar con su madre, no tan conocida, al Sábato en casa, ¿cómo se llama? Watson, que queda ahí en Belgrano, porque ahí se escribió una parte de informe sobre ciegos, y después tomé a Roberto Art en el Margot. Y bueno, ya tenía como la idea cultural puesta en la cabeza, y surgió este año de la posibilidad de poner un centro cultural, que fue un poco más, porque ahora es un bar y centro cultural y también un petit hotel, que queda en Palermo, en Julián Álvarez y el Pasaje Masón. Es una esquina, claro, afortunadamente. No sabía cuál era el pasaje de la Julián esquina. Álvarez 1200, esquina Pasaje Masón. Uh-huh. Y sí, como vos decís, hay una escritora que se llama Luisa Valenzuela, que dice que un bar tiene que estar en la esquina, porque un bar a mitad de cuadra no es un bar, claro, tiene que estar en la esquina. Es que son parte de los recuerdos que uno tiene de esa cosa del bar de la esquina, el ¿no? Bar de la es esquina. El típico bar de esquina. Así que bueno, ahí está Bar de Fondo, tiene el nombre de la página también, que es más, o sea, que es también un centro cultural donde tenemos un teatro. Ahí tenés un teatro que lo vi que hacemos es espectacular, música muy lindo, también, hacemos exposiciones. Empezó hace poco, hace 6 meses. Pero como tiene ya el apoyo, o sea, el background de lo que venía de la página, claro, es como todo lo que ya estabas haciendo vos antes. Mucha gente lo ve y dice como que ya estuviera hace mucho tiempo ahí, y es nuevo en realidad. Y dentro de esa actividad hay una actividad que me llamó mucho atención y me pareció muy atractiva, que se llama El espejo que tiembla. Sí, El espejo que tiembla es un ciclo literario que es, la idea es de una amiga mía que éramos compañeras de taller literario cuando yo estudiaba con Juan Martini, que es Andrea Cuello, que se le ocurrió que ella quería hacer un ciclo de lectura, pero que sea un poco diferente a los ciclos de lectura donde los autores van eso y leen lo suyo. Sí, me propuso hacerlo en Bar de Fondo, claro, entonces me parece genial. Sí. Y que son parejas de autores que se leen mutuamente, o sea, uno lee el texto del otro, que está buenísimo, por eso es un espejo, y el nombre está tomado de una novela de Abelardo Castillo, que en realidad es una antología de cuentos. El espejo que tiembla es espectacular, que a la vez está inspirada en una frase de Kafka que dice que algunas personas pasan y uno siente como un ruido de espejos rompiéndose, como que la arquitectura de un cuerpo, digamos, sería. Así que ya hicimos 3 encuentros de estos, y ahora el jueves 7, viene un encuentro dedicado a la novela negra y al género policial, donde va a estar Rajendorfer, va a estar Osvaldo Aguirre, va a estar Quique Ferrari y Loyola, sí. Uno lee el texto del otro y se hace como una especie de interpretación, porque también está bueno ver qué eligió un autor sobre el otro. Así que esto es el jueves a las 7 de la tarde. Mañana, sí. Y dura hasta las 9:30 de la noche.
más o menos, y es entrada gratuita, es entrada libre. Muy Así lindo, que es ¿verdad que sí? muy lindo. Después vamos a ver bien porque hay un montón de actividades Sí, por lo que muchas estuve viendo actividades, sí. aparte. Y respecto al tema de los bares en sí, ¿no? Yo estaba hablando de que había algunas particularidades que tenía Bar de Fondo, que son las que yo recuerdo como referentes de los bares. Pero bueno, una de las cosas que marcaba, que estábamos charlando incluso antes de llegar acá, que era que fueron cambiando mucho y que, bueno, aparte fueron pululando los bares, ¿no? O sea, un montón. y ya aparte de los bares notables o los bares tradicionales o los bares de barrio, como podría ser en este caso Bar de Fondo, han aparecido, bueno, las cadenas de marca, las cadenas de cafés, de alfajores y de todas las marcas, había así por haber, donde le han dado otras características a los bares en sí, ¿no? Sí. Sí, yo creo que, o sea, cuando vos dijiste que caíste de casualidad o que algo te llamó la atención, creo que pasa por lo menos con la gente que sigue la página. Hay como una idea subyacente de lo que es el bar y lo que representa para uno, que está muy ligada a la etapa más de la infancia o de adolescencia o de estudiantes de cada uno, e incluso al recuerdo de los propios padres, ¿no? Esa cosa de barrio y de compartir en el bar y en el café. Y sí hay una fisonomía típica de los bares porteños, como vos decís, un bar de esquina, con ventanas guillotina, estas que se levantan así, puerta vaivén sería ideal, o puerta de hierro como tiene la que tengo yo. Los pisos antiguos son calcáreos. Nosotros cuando compramos con mi marido una casa que es de 1927 y mantuvimos los pisos originales, eso le da como una ambientación, un espíritu propio, los ventiladores de techos que altos. aparte no es que está decorado así, sino que está mantenido. Eso era ¿no? así. O sea, no es que es algo nuevo que se hizo a lo viejo, sino que realmente se mantuvo el carácter del lugar. Y después lo que hicimos es que tuvimos la suerte, dentro de la mala suerte que fue el cierre de un restaurante muy emblemático de Buenos Aires, que era Herman, que quedaba enfrente del Botánico. Agarramos justo cuando hicieron el remate y compramos todo y lo tuvimos en casa, retenido todos los muebles hasta que se dio la posibilidad de tener el bar. Porque las mesas y las mesas son las tremendas, originales, sí. Y los ventiladores también son de ahí. Tenemos también vajilla de Herman, que era un lugar que yo frecuentaba bastante también. Así que eso es como auténtico, genuino. Sí. Bueno, y esas diferencias, como te digo, que por un lado es muy diferente ver un bar de este tipo a lo que podría ser un bar tradicional. Vamos a hablar del Tortoni, por ejemplo, por poner un bar conocido, a lo que son hoy las cadenas de bares o de cafés que tienen que son más impersonales, si querés, o que no sé si son más impersonales o van a terminar con el tiempo siendo los clásicos de hoy, las nuevas generaciones, ¿no? Pero lo que creo que lo que sigue manteniéndose, o lo que yo por lo menos percibo que se sigue manteniendo, son los aspectos inherentes al ser humano, al habitante de esos lugares, al personaje, entre los cuales me incluyo y te incluyo a vos, los personajes que habitamos en esos lugares, ¿no? Porque en definitiva, sea uno o el otro, la gente sigue yendo a encontrarse, sigue yendo a hacer una pausa, sigue yendo a trabajar, a leer. Antes leía un libro o leía un diario, hoy está con el tablet o con el teléfono o con la computadora, pero bueno, básicamente creo que la esencia de estos espacios siguen estando. Sí, yo creo que sí, que los porteños y los argentinos en general somos muy de bar, y estos bares que son más estándar o funcionales, o que tienen una fisonomía muy parecida y moderna, y como vos decís, más impersonales, también funcionan o nos dan este refugio transitorio, o la posibilidad de hacer una pausa o de encontrarnos con amigos. O sea, ese objetivo o esa pulsión que nos lleva a un bar se mantiene, sea un bar añejo o sea un bar moderno. Lo que pasa es que yo pienso que hay diferentes bares para diferentes ocasiones, pero claro, bueno, eso también, bueno, como todo, ¿no? Claro. Yo tengo los primeros recuerdos míos, creo que de los bares son de muy chico. Yo me acuerdo que mi abuelo me venía los domingos a la mañana a buscar
y nos tomamos el subte y nos íbamos a la calle Florida y íbamos a desayunar a un bar en la calle Florida. Claro. Y después, poco tiempo después, empecé a ir con mi madre, que a la mañana le gustaba ir a desayunar a la Biel y nos íbamos caminando hasta la Biel ahí, y entonces era desayunar debajo del Gomero, ese gigante que está en Recoleta, clásico. Y el mozo era el mozo de ahí que te conocía, claro, y que ya sabía que te saludaba, o sea, había toda una pertenencia que hoy se desdibujó un poco, pero bueno, esta es nuestra historia, sí, probablemente nuestros hijos tengan otra historia y tengan la historia del Starbucks o de La Habana o de los lugares donde se reunían ellos a tomar algo o a encontrarse, donde se conocieron, pero en definitiva el espíritu siempre queda como ese dejo de lo que viene de los padres, así que algo van a mantener del gusto de eso de por los cafés destartalados, como me gustan a mí. Sí, porque uno lo transmite y algo va quedando, siempre algo va quedando. Vos trajiste algo, porque vamos a hacer un tema, a ver, vamos a ir con los bares y con la literatura, como vos decís, que está tan ligado. Entonces, la otra vez habíamos leído unas cosas muy interesantes en el taller y yo te pedí si podemos algunos textos, aunque sea breves, tocarlos acá. Así que me gustaría, si podemos, antes de ir a la pausa, escuchar algo. En este caso creo que es un texto tuyo. Sí, yo como lo mío venía de cuentos y de ficciones, escribiendo, yo escribo crónicas y escribo ficción también, sobre bares y sobre otras cosas, pero sobre los bares tengo bastante. Voy a leer un texto corto que se llama Una mujer pequeña, que está publicado en el blog, y dice así: no es que sea linda, debe ser su mirada que la hace única, su mirada que se pierde entre las mesas sin un punto fijo. Yo no puedo concentrarme en la lectura, igual dejo el libro abierto, como si de ese modo pudiese disimular que en realidad no dejo de mirarla a ella. Ella juega con un sobrecito de azúcar, lo aprieta, lo dobla, lo agita, confía en que no se rompa. Yo, en cambio, pienso en la fragilidad que la envuelve. Quiero imaginar una buena historia para ella. Sus gestos denotan cansancio, como si hubiese pasado toda la noche sentada en este bar. Y si fuese así, esta mujer se me hace que duerme tras la barra, que es la última en apagar las luces, que desordena las cucharitas, que baila entre las mesas cuando nadie la ve, y también que sabe soplar la espuma de leche por sobre el café y hacer formas maravillosas, que escribe las mejores frases en sobres de azúcar pero no las publica, que puede estar acá o en cualquier lugar del mundo, pero que siempre se sentirá protegida cuando entre a un café, que siente que el bar es su casa y que mirar por la ventana es la única forma de no morir. Su cuerpo se acomoda en tan poco espacio que el respaldo de la silla le queda grande. Parece un marco que la contiene. Miro sus pies, los zapatitos cuelgan y llega apenas con sus punteras a tocar el piso. Es una mujer pequeña, es verdad. Sin embargo, la pienso inabarcable.
Cada vez que tengamos que tomar una decisión trascendente, deberíamos basarnos en nuestra convicción, en nuestra autenticidad y en el valor para llevarla a cabo. De esta manera, jamás tendremos que reprocharnos las consecuencias. Contado en Jarrito, una pausa para encontrarte con vos mismo. Bueno, y acá estamos ya nuevamente con Karina y vamos a meternos un poquito en la historia de los bares, en los bares notables, pero hoy me surgió, previo a venir acá y un poco repasando todo este tema de los bares, que es más, algo que ni siquiera lo había anotado en el libro ni lo había marcado, que mi abuelo cuando llegó a Argentina, allá por el año 20 más o menos, empezó trabajando en un bar, obviamente, y dormía en el mostrador. Siempre contaba que dormía en los mostradores del mismo bar, porque no tenía dónde, porque recién llegaban y no tenían absolutamente nada. Y después terminó teniendo un bar, una confitería, que era una confitería de Belgrano, que era el Modern Salón, que fue que después pasó a ser, fue una confitería conocida. Ellos empezaron con eso y después la vendieron, claro. A veces en la página cuentan historias de eso. Bueno, era uno de los socios de eso. Pero cómo fue empezando y también, y cómo arrancó la historia del bar, y la verdad que nunca lo había relacionado, pero hoy, en medio de preparar este programa, me vinieron esas cosas a la cabeza, y entonces digo, bueno, cómo a veces la historia uno la lleva adentro, ¿no? Los recuerdos. Claro, lo lleva casi en forma inconsciente, no, en forma inconsciente, pero están dentro de uno. Totalmente. Que esa genética. Bueno, lo que vos decías también del bar de la esquina, muchos de los bares, uno de los antecesores del bar era el almacén de ramos generales y despacho de bebidas. Entonces muchos estaban en esquina y tienen doble entrada, es decir, tienen la entrada de la esquina, que en general era la del despacho de bebidas, y la de media cuadra, o sea, sobre la cuadra, estaba la del almacén de ramos generales, que en una época estaban separados. Y muchas veces estaban separados por esos muebles que eran fideeras, que vendían todo a granel, que sigue estando de adorno en algunos bares. Sí. Y después en la época de Perón se unieron, se bajaron las diferencias entre el despacho y el almacén y se unió todo en un mismo ambiente. Eso se puede ver muy bien, por ejemplo, en el bar de Cabo, que queda en Independencia y Mateu. Se puede ver ese planteo muy muy claro de lo que era el bar de almacén de ramos generales y despacho de bebidas, que además, como vos decís, los dueños solían vivir en el mismo edificio, en el mismo bar, saliendo por el patio en el mismo bar. Incluso hay todavía un bar que es notable, muy antiguo, que queda en San Luis y Anchorena, que se llama el Bar Roma, que últimamente creo que va a ser alquilado y va a ser tomado por otra persona, pero ahí todavía es atendido por dos primos que viven en la parte de atrás del bar. Así que tiene todavía esa misma arquitectura. Toda una vida que se desarrolla en esos lugares. Y después están como decías antes, los bares notables, de los cuales nosotros estamos acá a una cuadra de un bar histórico de Buenos Aires, que es el Molino. Que bueno, hoy justamente me acerqué porque está con el tema de restauración, quería ver incluso si podía hablar con alguien, porque la verdad que es para hacer una nota, realmente en algún momento lo voy a traer el tema. Yo a su vez como arquitecto estudié preservación, hice un posgrado sobre preservación de patrimonio, entonces la verdad que es muy lindo lo que se está haciendo o el trabajo que se está haciendo ahí, pero bueno, tenemos un montón de bares que todavía hoy perduran, ¿no? Con su y a ver, a mí el que más me viene a la cabeza siempre digo es el Tortoni, porque he ido con mi abuelo, porque he ido con mi madre durante muchos años. Es más, es una tradición que seguimos teniendo. Este año fuimos con mis hijos el 9 de julio a la mañana a desayunar ahí, pero bueno, cuántas cosas que se han vivido. Chocolate con churros, tal cual. Pero bueno, muchas historias que se han vivido ahí, historias de la Argentina. Sí, ¿no? Porque, digamos, la referencia del Tortoni es bastante compartida, porque se dice que es el bar más antiguo que sigue en pie. Fue fundado en 1858. Estaba en otra locación, estaba a una cuadra de donde estaba ahora, y después se mudó al edificio donde está actualmente, y en el 94, cuando se abre la Avenida de Mayo, ahí es donde se hace la puerta que da hacia Avenida de Mayo, y se hace toda esa fachada, y se dice que fue un 26 de octubre, por eso el 26 de octubre es el día de los cafés notables de Buenos Aires. Después otro antiguo, por ejemplo, es el Federal, es de 1864.
el federal que está en San Telmo. Estados Unidos es Humberto Primo y Perú, creo. Y después, por ejemplo, la Puerto Rico también es de 1897, que queda en Alsina por la Manzana de las Luces. Uh-huh. Y como vos decís, la historia política y literaria pasó por los bares, ya desde la época de la colonia, donde estaba el famoso Café de los Catalanes, donde iban los españoles, y el Café de Marco, donde iban Mariano Moreno y las personas, los que estaban por la independencia, ¿no? Digamos, así que desde el juego histórico, el café es parte de nuestra historia, ¿no? Desde ese juego. Sí, no, hay tantas historias y como bares en realidad en la ciudad. ¿Y cuáles son los bares que vos, pensando en un circuito o en alguien que nos está escuchando y dice, a ver, tengo ganas de recorrer los bares de Buenos Aires, porque habría que quizás diferenciarlos, no sé si por lugares, por barrios, o por historia, o por distintos aspectos, ¿no? Porque, por ejemplo, que yo estoy pensando en el bar de La Paz, sí, en la Avenida Corrientes, bueno, que ha sido lamentablemente, sí, lo han dejado. Bueno, por eso la idea de cuando se hace la lista de los bares notables, que surge con la Ley 38 en 1998, que se crea una comisión de protección, es que fueron poniendo en una lista aquellos bares que por la historia o por la arquitectura o por las cosas, los sucesos que pasaron, las personas que transitaron por ahí, es importante que se preserven de algún modo, ¿no? No quiere decir que puedan evitar que se cierren, como la Richmond, que cerró igual, ¿no? Pero digamos que tienen que tener algunas condiciones, como por ejemplo que se mantenga su estructura, su arquitectura. La Paz, por ejemplo, no es un bar notable, sin embargo es vital para todo lo que fue la intelectualidad de los años 60 e incluso 80 con la vuelta de Alfonsín. No estaba catalogado. No fue catalogado como bar notable. Supongo también por cómo fue modificada también su planta y ahora tiene un kiosco adelante que realmente lo hace muy feo. Sí, realmente pero para mí sí es un bar emblemático que conocerlo. Pero digamos, si tuviera que decir qué bares sí o sí tiene que conocer la gente, un turista... Yo apuesto siempre a los que están ahí en Parque Lezama, en el bar británico y el bar El Hipopótamo, que son muy antiguos y que fueron también muy importantes para la intelectualidad. Recordemos que Sábato escribió en las mesas del británico parte sobre héroes y tumbas, entonces eso tiene todo un sentido para mí importante. También fue un bar que fue muy defendido por la gente del barrio cuando iba a cerrar, cuando unos españoles, que eran 3 españoles, los mozos, los dueños, se fueron y la gente con sus firmas y con su presencia impidió que se volvió a abrir. Eso pasó también en Las Violetas, que es otra confitería que es importante ver. Sí. Y como vos decís, qué diferente la fisonomía, porque de un bar más de barrio a ver Las Violetas, que es un lujo espectacular, bueno, también fue salvada por los vecinos y por los mozos que habían seguido en el lugar trabajando para que no se cierre. Los mozos son un capítulo aparte. Los mozos son un capítulo aparte. Algún día también me encantaría hacer un programa y me gustaría traer, porque a los realmente mozos. Los mozos, claro, hoy muchas veces vemos que mozo es cualquiera chico que tiene o que está sin trabajo o que hace una changa y bueno, atiende en cualquier lugar. Y el mozo realmente antes era, casi tenía una profesión, o sea, había que ser mozo y el mozo era un personaje... Mozo te decía hasta lo que tenías que consumir directamente. Todo era un personaje en sí del lugar, ¿no? Los que tenían memoria, los que recordaban todo lo que vos le decías. Todo, sabían lo que tomabas, sabían lo que querías, te guardaban tu mesa y tal todo, cual. Absolutamente claro, todo. Claro, ya te ven entrar y ya te dan lo que te vos venían a saludar a la puerta, era todo un personaje del bar, el sí, mozo. Tal cual. En algunos lugares sigue estando. El otro día fui de casualidad, pues no lo conocía, o sea, sabía de referencia, es en Villa Santa Rita, cerca de la Paternal, más o menos, para que te ubiques, un café que se llama Café Douglas, que tiene ese nombre porque enfrente estaba la fábrica de cigarrillos particulares y tenían en una época unos cigarrillos que se llamaban Douglas y quedó ese nombre. Y cuando entré, pues me encantó. Sé que saqué unas fotos desde afuera y cuando entro había 2 personas, ¿no? Y había un señor que me dijo, piba, eso ya estaba bueno que me diga piba. Piba, ya no quedan de estos boliches así. Yo digo, la verdad que me encantaba, estaban bastante destartalados. Y estaba el dueño que me dijo que lo compró en el 78, o sea, se hizo cargo, me mostró hasta la foto de cuando se casó, o sea, me encantó. Y dijo, yo no le pude cambiar el nombre, Douglas no pega con nada ahora, pero ya se
el nombre del lugar. Entonces, bueno, él iba entrando la gente y él ya sabía todo lo que pedía la gente, ¿no? Entonces me encantó ese lugar, porque aparte hablábamos de mesa a mesa, de cualquier. Pero bueno, sí, hay bares que se caracterizan por los mozos y son mozos el espíritu del bar. Y porque le dan la identidad también, ¿no? Con su particularidad, le dan la identidad. Le dan la identidad, totalmente. Y después San Telmo, que es un barrio tan icónico, digamos, de Buenos Aires, en cuanto a la historia, ¿tiene sus bares también? Sí, los bares ¿Cuáles más conocidos. Primero que han surgido nuevos bares que para mí, yo los recomiendo también porque me parecen impresionantes, como por ejemplo la avenida Caseros, que queda cerca de Parque Lezama, que divide Barracas de San Telmo. Bueno, ahí hay un bar, restaurante nuevo, que es de un anticuario, que se llama Nápoles, y que es impresionante ir a ese bar. O sea, no vas a encontrar el bar típico, pero estás rodeado de antigüedades, de esculturas, es bárbaro para conocerlo. A un paso de ahí tenés el Hipopótamo, tenés el Británico, después seguís caminando y tenés un bar de barrio, Defensa, que no es notable, pero que es bien de barrio, que vos pasás y siempre ves a los mismos personajes sentados ahí, a Hugo y a José, que son dos personas que hace 30 años que van al mismo bar y los encontrás. Yo cada vez que hago un paseo están ellos sentados ahí. Claro, y bueno, después ya te vas para la placita de Dorrego, que está el bar Dorrego, que ahora está también en conflicto y los mozos están atendiendo el lugar. El Plaza Dorrego, que queda justo en la plaza y que es muy antiguo. Y después tenés la Poesía, tenés el Federal, tenés el Barcedón, que es una belleza en Chile y Defensa, tenés el Bar Sur, que es un antro ahora de tango que abre a la noche, que es bellísimo. Así que tenés muchísimo. Ahí. ¿Tenemos un listado de esto en algún lado? Ahí en Bar de Sí, Fondo. en Bar de Fondo y en las páginas. Existe una página que es de bares notables del gobierno de la ciudad. No, pero digo tuya, de este listado. Porque una cosa son los bares notables, como decís vos. Y otra cosa son los bares, porque si no habría que hacerlo, sí, ¿no? Sí, todavía no lo hice. Eso podemos hacerlo en conjunto. Tengo pero el blog donde recorrí, pero no tengo así la posta de todos los itinerarios. Porque la verdad que sería muy interesante, sí. Porque más allá de los bares notables, como hablamos, y estos que ya son notables justamente, ¿no? Famosos y que pueden estar son los más conocidos, estaría bueno este circuito, ponerle un nombre under, donde aparecen estos bares que tienen sus historias, sí. Que quizás no son los notables, pero que son muy ricos en historias. Sí. Hace poco salió un libro, creo, que se llama La Ruta del Café con Leche, que no sé quién lo escribió, pero que sí tiene un circuito como más... De bares que no son tan frecuentados, está bueno. Bueno, te comprometo con eso, porque tenemos que hacerlo. Además, yo si querés, aporto y lo armamos, pero la verdad que es un tema interesante. Y dentro de estas historias que surgen en los bares, y volviendo al tema literatura, vos habías traído también un texto que leímos también la otra vez, que me encantó. Un texto muy corto de Dolina, que realmente Dolina escribe y caracteriza muy bien a los personajes y a este mundo del bar, y tiene un libro que se llama El Bar del Infierno, y entre todas las ficciones que tiene hay una descripción de un bar que me parece que está muy bueno. Es un tipo de bar, ¿no? Que dice así: a fines del siglo XIX funcionaba en Londres, en el siniestro barrio de Whitechapel, un bar frecuentado por suicidas. Allí, cada noche, alguien era obligado a matarse. No está claro cuál era el procedimiento para establecer cuál de los parroquianos debía morir. Algunos hablan de un sorteo, o de un juego de naipes, o de un licor envenenado. Durante un tiempo el establecimiento estuvo de moda, no solo entre los que buscaban la muerte, sino también entre jóvenes aristócratas deseosos de emociones fuertes, que iban allí a tomar una copa como quien juega a la ruleta rusa. Pasado su momento de esplendor, el bar se hizo menos concurrido y por lo mismo más peligroso. Algunas noches no iba nadie, y los aburridos mozos, por pura seriedad profesional, se suicidaban. Suggestions. He's so nervous, avoiding all her questions. His lips are dry, her heart is gently pounding.
Don't you just know exactly what they're thinking? If you want my body and you think I'm sexy, come on, sugar, let me know. If you really need me, just reach out and touch me. Come on, honey, tell me so, baby. Looking for an answer. Come on, honey, let's spend the night together. Now, hold on a minute before we go much farther. Give me a dime so I can phone my mother. Take her to get to this high-rise apartment. At last he can tell her exactly what his heart meant. If you want my body and you think I'm sexy, come on, sugar, let me know. If you really need me, just reach out and touch me. Come on, honey, tell me so. Oh, no. His heart's beating like a drum, 'cause at last he's got his girl home. Come on, relax, baby, and now we are alone. Oh, all the birds are singing to total strangers, but that ain't what they're thinking. Outside it's cold, misty, and it's raining. They got each other, neither one's complaining. He says, I'm sorry, but I'm out of milk and coffee. Never mind, sugar, we can watch the early movie. If you want my body and you think I'm sexy, come on, sugar, let me know. If you really need me, just reach out and touch me. Come on, honey, tell me so. Oh, no. Hay 2 días en los cuales no podemos hacer absolutamente nada. Ayer y mañana. Contado en jarrito. Una pausa para encontrarte con vos mismo. Bueno, y seguimos acá con Claudia Migliaccio, recorriendo los bares, recorriendo sus historias, sus anécdotas y... A ver, en esto que es interminable, porque es un tema que podemos seguir hablando semanas, pero estábamos hablando recién de hacer un homenaje quizás a uno de los personajes que han vivido mucho estas historias de los bares, que es el Negro Fontana Rosa. Sí, tal cual. Y irnos un poquito a Rosario, que es otra ciudad que también tiene un montón de bares emblemáticos y que es una ciudad que vive mucho este tema también, ¿no? Sí, tiene unos bares preciosos, antiguos, Rosario. Lo que pasa es que el más emblemático es el Cairo, que es donde Fontana Rosa se dice se juntaba con sus amigos y está la famosa mesa de los galanes. Uh-huh. En una época el Cairo iba a cerrar o sufrió un incendio también, y se fueron a otro bar que queda a la vuelta, que es La Sede, así que algunos dicen que la verdadera mesa de los galanes estaba ahí. Pero es este contexto de muchos de los cuentos del negro. Y ahora están haciéndole un homenaje, me contabas. Claro, porque está la VAN, que es el Festival de Novela Negra, en Buenos Aires, es esta semana, y le van a hacer, dicen que es, no porque escribiera novela negra, pero dicen que es el más negro de todos los escritores, el Negro Fontana Rosa. Y bueno, yendo al bar del Cairo,
contanos, vos tenías también Es un un texto- relato que así nos callamos un poquito nosotros y dejamos que hablen los Claro, demás. el negro Fontana Rosa es genial. Que hablen los demás también un poquito de los bares. Aparte este texto es un texto preliminar de un libro que es sobre bares, que es de la editorial Fundación Ross, que se llama Los bares, barcos en tierra a orillas del Paraná, escrito por Reinaldo Sietecase y por Mario Laúz, que es una belleza, tiene todas fotos de los bares de Santa Fe y tiene este prólogo que está escrito por el negro Fontana Rosa. ¿Y qué dice? Dice así: me gusta ir al café porque ahí nunca se habla de cosas importantes, siempre de pavadas. O digamos, si uno tiene algo importante que hablar con un amigo, un problema de guita, un asunto de mujeres, se va con ese amigo a otra mesa y ahí lo arregla. Cosa de no perturbar la liviandad del grupo. Al menos siempre ha sido así la cosa en la mesa de los galanes, tanto en el Cairo como en la sede, el paradero actual, el fondadero. Entonces usted termina de trabajar y está cansado fundamentalmente de prestar atención, porque convengamos, ninguno de mis amigos del Cairo ha sido de ir a hombrear bolsas al puerto. Lo que cansa, he comprobado, es prestar atención. Y usted debe prestar atención si está haciendo un balance, un dibujo, una factura o un plano. Y eso cansa. Como hablar con alguien a quien usted no conoce mucho y por eso mismo no puede permitirse la libertad de bostezar en medio de la charla o quedarse mirando como un idiota por la ventana hacia la calle. Por lo tanto, llega al boliche y quiere relajarse. Hablar pavadas, eso mismo. Me considero un defensor del ocio no creativo, el ocio inútil por el ocio mismo, el ocio ocioso. No entiendo por qué el ocio debe ser también utilitario. Usted se encuentra ya con los amigos entonces, y esa es otra buena. No hay cita previa, no hay que llamar a nadie por teléfono para saber si estará o no estará en el boliche. Usted, mi amigo, va al boliche sabiendo positivamente que allí encontrará 1, 2, 5, 14 miembros de la mesa, llueva, truene, garúe o caigan rayos. Y se hablará de fútbol, de política, de cine o de mujeres. Largamente, distendido, sabiendo que nada de lo que se diga allí podrá ser usado luego en contra suyo. Y uno se afloja. Si quiere escuchar, escucha. Si quiere intervenir, interviene. Si quiere participar, participa. De repente usted, mi amigo, decide que prefiere pasarse a otra mesa, donde está alguien, amigo o amiga o conocida, que no es del grupo, pero con el cual suele conversar. Se levanta y se va, mi estimado, así como le digo. Ninguno de los muchachos le va a decir ofendido, viejo, ¿cómo nos dejas así con la palabra en la boca? Nadie se va a sentir en la obligación de explicarle a los demás, perdónelo, es un poco temperamental, pero no es mal tipo, ante lo abrupto de su alejamiento. Después de un tiempo, cuando usted ya agotó la conversación en la otra mesa, cuando ya hizo un par de bromas con alguien que se sienta por el otro lado, usted vuelve como un señor tranquilamente. Lo recibirán sin un reproche, sin una sola mirada inquisidora, sin un solo gesto de fastidio. Eso sí, de los 5 que estaban sentados antes, encontrará que 2 se han ido y que otros 3 están recién llegados. Que ya no se habla más de política, sino que se comenta el choque de un mionca con un taxi que pasó la televisión al mediodía. Y usted se vuelve a sentar. Se mete en las bromas internas, habla al pedo, se ríe un poco, tal vez se aburre. Cuando llega el momento, paga su consumición mínima y se va. Al día siguiente, a eso de la tardecita, en nuestro caso, el mismo caso. La charla informal, reírse un poco, comentar las noticias, sacar mano, un cable a tierra, un recreo, sentirse más flojo, más liviano, sentirse bien, sentirse en casa. Es tremendo el detalle y cómo uno se mete en el lugar, ¿no? O sea, a ver, cómo escribe el negro Fontana Rosa no lo vamos a descubrir nosotros, No. pero la verdad que te metes en el ambiente y te metes en el lugar y la verdad que describe de una manera inmejorable todas las vivencias que hay, ¿no? Sí, en una época no estaba tan revalorizado la literatura de Fontana Rosa, porque él, como viene de la mano de la historieta, y también era excelente dibujante, ¿no? Recordemos Inodoro Pereira, Hugo el Aceitoso, y sus libros están escritos en un término coloquial. Entonces era como, no te diría menor, pero digamos que sus cuentos no estaban tan en auge y luego cuando se empezaron a hacer una lectura más pormenorizada de él, hay una gran reivindicación de la literatura, que no es formal y que es pinta de cuerpo entero la cotidianeidad, ¿no? Y esos personajes tan típicos de bar, por ejemplo, entre otras. Claro, eso que yo te digo que le da la identidad, que no es solamente la arquitectura, no es solamente el equipamiento, sino que también las personas. Las personas que lo habitan. Las personas que lo habitan, que le dan una identidad única a cada lugar. Y habla también ahí en
en esa falta de compromiso, en esa falta, en el ocio en sí. Habla de nuestro tema, del tema que yo tengo como bandera, que es el tema de la pausa, el tema de poder salirse a veces de todo el tiempo de las obligaciones, y también lo muestra desde un lugar donde no implica una erogación ni de tiempo ni económica, sino una consumición mínima, exacto, una consumición mínima, donde uno se escapa un ratito y se encuentra con amigos o se encuentra con alguien que está ahí, tiene una charla y se toma un café y se queda 3 horas disfrutando y saliéndose un poco el encuentro no planeado. Claro, el encuentro no planeado, ¿no? Y el disfrutar de esos momentos. ¿Y vos estuviste en Rosario? Sí, conozco. Viví un tiempo en Rosario y después cada vez que voy al Cairo a verlo seguro. Pues sí, yo lo conozco, así que es una materia pendiente que tengo. Sí, es lindo. Aparte, ese bar fue remodelado muchas veces. Pero aparte al lado tiene el cine del Cairo, el viejo cine del Cairo, que ahora fue remodelado y hecho centro cultural, y a veces dan películas también, y es precioso, es bien histórico. Y también tiene una biblioteca de lo que son los libros de Fontana Rosa, y hay una de esas esculturas que a veces ponen en los bares, como para recordar quién estuvo ahí. Por ejemplo, en la London City está la de Cortázar, o en la Biela está la de Bioy y la de Borges. Bueno, ahí está el negro Fontana Rosa parado al lado de un buzón. No sé si nos ven el buzón, pero es muy simpático. Pero muy lindo. Contanos, así vamos redondeando un poco, porque ya se nos viene la hora encima. Sí, pasa rápido, ¿viste? Porque uno parece que se le va a hacer larga la hora, pero después cuando uno empieza a hablar se queda corto siempre. Contanos un poquito de Bar de Fondo, porque hoy estuve viendo que hay muchísimas actividades que igual yo ya las subí, las compartí también a través del grupo, pero que me gustaría que nos cuentes, porque la verdad que es muy linda la actividad que se hace y todo lo que hacen ahí. Sí, a pulmón se va armando una linda agenda. Bueno, como te digo, este jueves tenemos a las 19 El Espejo que Tiembla, que es de entrada libre, y ahí van a poder ver a los grandes exponentes de policial argentino. La verdad que Andrea logró a 4 capos tener a Rajendorfer, Osvaldo Aguirre, Quique Ferrari y Leo Oyola. Son todos grandes autores y premiados. Después, el mismo jueves, nosotros los jueves hasta fin de noviembre tenemos jazz. También es entrada libre, espectáculo al sobre. Es accesible, cada uno pone lo que quiere para los artistas, y va a estar este jueves un trío de cuerdas, Strange Theory, que hacen temas de Radiohead, de Queen, además de jazz, así que está muy bueno, a las 21:30. Perdón, ¿y a qué hora es este jueves? ¿Y a qué hora es lo del espejo? A las 19, o sea, todo es continuado. Por eso, sí. Sí, después el viernes tenemos también otro ciclo literario que se llama Dorsal, que también tiene grandes escritores que van a estar presentes. Recuerdo ahora a Mariano Quirós, que va a estar leyendo. Ellos leen sobre textos que los conmovieron, está bueno también. Va a haber también candombe en el bar, va a haber música de candombe también a la gorra. Mañana el sábado hay un show de tango de Nájles, que canta tango, y el domingo voy a cantar yo. Porque aparte Cairel cantamos, cantás, a las 20:30 cantás y sos actriz. Canto y soy actriz, sí, también. Qué bueno. Bueno, la verdad que te felicito, porque la verdad me encantó. Me encantó el lugar y la verdad que lo recomiendo. Porque bueno, es Julián Álvarez 1200 en Palermo, muy cerquita de Avenida Córdoba. Y bueno, entren a Bar de Fondo, que está la página. Está la página Bar de Fondo y Bar de Fondo Cultural con toda la agenda. Ahí gracias. Van a encontrar todas las actividades, que son innumerables. Y bueno, para contactarse conmigo siempre lo pueden hacer a través del Facebook, que es pausafernandez.arte. Pueden ver el programa nuevamente cuando quieran, o compartirlo y suscribirse si quieren a través de Contado en Jarrito Radio, que es el canal de YouTube, donde esta noche o mañana a la mañana estaré subiendo el programa para que ya lo puedan ver. Los que se lo perdieron en vivo, los que lo tenés re bien armada la página, yo la tuve de a poquito se va armando. Y bueno, y después pueden seguirme a través de la página de la fanpage de Contado en Jarrito, y Contado en Jarrito también en Instagram, donde voy subiendo también la información, fotos, y bueno, nada, tratamos de compartir y ir encontrándole la vuelta para hacer cada vez más cosas. Vamos a cerrar el encuentro de hoy
con un texto de Galeano que también nos trajo Karina, y bueno, hoy la hice trabajar a ella, Sí, así sí. que bueno, pero bueno, vamos a cerrar con este textito corto y yo los espero el miércoles que viene para un nuevo encuentro acá en este café virtual, en este bar virtual que tenemos acá en la RZ. Bueno, te agradezco también, Fernando, que me hayas invitado. La verdad que así como vos te sorprendiste del descubrimiento, para mí también estuvo muy bueno tu libro, y que tengas un programa de radio y que tengamos la misma pasión por los cafés y los bares, me encanta. Gracias, Así que gracias por la invitación. Este texto de Eduardo Galeano habla sobre el vínculo con los cafés y dice: soy hijo de los cafés. Todo lo que sé se lo debo a ellos, sobre todo el arte de narrar. Lo aprendí escuchando en las mesas de los bares a aquellos maravillosos narradores orales cuyos nombres ignoro, que contaban mentiras prodigiosas y las contaban de tan bella manera que todo lo que contaban volvía a ocurrir cada vez que ellos lo narraban. Llegó la hora de cerrar, pero tu día continúa. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que hayas disfrutado. El próximo miércoles, a las 16 horas, cuando vuelva a abrir el bar de la RZ, estaremos nuevamente aquí, esperándote para compartir otro contado en jarrito.